Buenas noches, profesor. En esta ocasión, mis compañeros y yo vamos a hablar acerca de lo que es la ideologías políticas, conformado por el grupo por Calzuna Fulci, Gamarra Fermín, Núñez Espinosa, Pernia Barrón, Reyes y Nostroza y mi persona, Jarachu. Siguiente persona. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Bien, en esta ocasión yo voy a hablar acerca de lo que es el liberalismo económico. Siguiente diapositiva. El liberalismo económico es una teoría económica que fue nacida en el siglo XVIII y está inspirada en el ideario del liberalismo político. ¿Qué quiere decir? Que los, los movimientos que se hagan en el mercado, el Estado no tiene que intervenir, de manera que se dice que el mismo mercado es autorregulable y puede regular lo que es la ley de la oferta y la demanda. Siguiente cuestión. Entre sus principales características del liberalismo económico se tiene lo que es la misma idea de lo que es el liberalismo económico, la economía del mercado como principal sistema para generar riqueza. Como ya había mencionado antes, el mercado se autorregula, la ley de la oferta y demanda, la defensa de la propiedad privada, y también, como había mencionado, la no intervención del Estado en los asuntos económicos. Y por otro lado tenemos libre comercio, libre elección y la libre empresa, que más adelante lo estaré explicando. Siguiente diapositiva. El libre comercio es una economía de mercado donde cada individuo es libre de comerciar. ¿Qué quiere decir? Que el libre comercio lo que hace es generar competencias entre los mismos empresarios, de lo cual va a haber una amplia gama de ofertas. Este, y es lo que genera principalmente, o sea, genera competencias y es el concepto principal de lo que es el libre comercio. Siguiente diapositiva. La libre elección es cuando el individuo actúa según sus intereses, ¿no? Qué comprar o en qué emprender, ¿no? A qué dedicarse más que todo. Siguiente diapositiva. La libertad de empresa es la capacidad, o sea, del individuo, en cómo va, en qué va a invertir su dinero, ¿no? Por ejemplo, si yo veo una empresa que me va a tener beneficios en un futuro, entonces yo invierto una capital, el cual se me va a regresar en un tiempo. Entonces, yo tengo ese derecho a la libertad, o sea, de dónde invertir, en qué empresa, ¿no? Siguiente diapositiva. El liberalismo económico y el capitalismo. Se sabe que el capitalismo es el sistema productivo más utilizado ahora, ¿no? Y pues tiene tantos como ventajas como desventajas, ¿no? Una de las ventajas principales es que el capitalismo genera competencias, lo cual nos da una diversidad de cosas, ¿no? Ya sea en productos o también en lo que viene a ser tecnología. Eh, También es lo principal que se toma hoy en día para poder generar este dinero. Y tal vez una de las ventajas que puede ser es que al momento de recibir dinero o ganar o generar, va solo a recaudar en una sola persona, ¿no? Y es lo que va ahí es donde nace lo que vendría a ser las clases sociales, ¿no? Es un poco las desventajas que hay ahí y también el medio ambiente, que también los recursos que son limitados y que sin embargo algunos empresarios lo explotan como la tala o tal vez el petróleo. Y es donde una de las mayores desventajas que tiene el capitalismo, ¿no? Y es donde también entran otros organismos donde van a dar la sostenibilidad, donde se pone un límite, ¿no? Para poder utilizar los recursos y entre otras cosas. Bueno, eso sería con toda mi exposición y le doy paso a mi siguiente compañero.
Bueno, continuando con las ideologías políticas, en este caso voy a hablar sobre el comunismo, lo que sería su historia, ideología y características. Siguiente. Bueno, como sabemos, esta ideología tomó relevancia últimamente con lo que sería el gobierno del presidente del Perú, Pedro Castillo, pero en este caso trataré de explicar un poco cómo se originó este pensamiento. El comunismo sería una ideología política basada en alcanzar una sociedad donde no existan clases sociales. Esto ha sido impulsado por el pensamiento marxista, es decir, se origina en el marxismo. Eh, Esta ideología nos da a entender que los bienes y servicios no deben encontrarse en manos de las empresas privadas, sino deben pertenecer al Estado, que nos va a repartir de forma equitativa a la población. Siguiente. Bien, como parte de su origen tendríamos el marxismo y cuál sería su origen y fundamentos de la ideología comunista. Tendríamos que el marxismo tiene su origen en los pensamientos e ideologías de Karl Marx, en donde según su teoría del valor relaciona el valor de las cosas con el trabajo realizado por los empleados y los empresarios, utilizando lo que sería el término de la plusvalía. Según esto, Marx explica que la sociedad se divide en dos clases, los capitalistas o los empresarios y los proletariados o los empleados, y que la diferencia entre estos va a generar la que sería la lucha de clases. Como algunos de los objetivos que trata de lograr el marxismo se plantea que el proletariado se rebele, que tomen conciencia y que logren alzarse ante el sistema capitalista que existía. Y en el caso se logra acabar con lo que sería la propiedad privada, habrían logrado acabar con el sistema capitalista y establecer el nuevo sistema llamado comunismo, en donde ahora los medios de producción serían de la propiedad pública y con eso lograrían acabar con las clases sociales y la desigualdad. Lo que sería con respecto a Marx y Engels en el Manifiesto Comunista mencionan la siguiente frase que da a entender más o menos cómo es su ideología, que sería los comunistas proclaman abiertamente que sus objetivos tan solo se pueden alcanzar mediante el derrocamiento violento de todo el orden social preexistente. Siguiente. Y por último tendríamos las características del comunismo. La primera dice, nace como oposición al sistema capitalista, es decir, toma como antagonista a este sistema presente en los países industrializados, considerando que en eso se encontraban las desigualdades sociales, en donde estaba el hecho de la burguesía contra el proletariado. Luego se fundamenta en el marxismo, como se ha visto en la parte del origen, toma a Marx y a Engels como sus principales ideólogos en obras como el Manifiesto Comunista o El Capital. Luego el comunismo se muestra en contra de la propiedad privada, es decir, considera que los medios de producción deben ser de la propiedad pública para garantizar la igualdad de clases. Promueve la conciencia de clases, es decir, que da a entender que el individuo va a ser la expresión de su clase y estaría en contra del individualismo promovido por el liberalismo. Va a ser un sistema unipartidista, es decir, necesita de una acción política unitaria que integre a todas las sociedad y que se va a encargar de rechazar los otros ideologías o partidos políticos opositores. Y por último tiende al totalitarismo, es decir, que es capaz de influir en todos los ámbitos de la vida del ciudadano mediante acciones como menor libertad individual, pensamientos únicos hacia el partido único, tipos de censura en la educación o a los diferentes medios, la persecución política y el hecho de mencionar al Estado en diferentes actividades. Eso sería todo por mi parte. Doy paso a mi compañero que seguirá hablando sobre el comunismo. Muy bien, ahora voy a hablar sobre los principales representantes de las ideologías comunistas. Muy bien, como los principales representantes, vemos que tenemos a Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, León Trotsky y Joseph Stalin, Mao Zedong. Karl Marx fue un filósofo y un economista de origen judío y nació en Treveris, que es la actual Alemania. Y Karl Marx junto a Friedrich Engels son considerados el padre del marxismo, el comunismo moderno y el socialismo científico. Entre sus principales obras están el Manifiesto Comunista y el Capital.
En el caso de Friedrich Engels, es un filósofo, sociólogo y periodista y nació en Barmen, Alemania. Es autor de La situación de las clases obreras en Inglaterra y coautor del Manifiesto Comunista junto a Marx. Ambos son considerados, como he mencionado anteriormente, como los padres de lo que es el comunismo y de la ideología de la izquierda. Tenemos a Lenin. Este es un líder bolchevique y uno de los principales dirigentes de la Revolución Rusa de 1917. Fue presidente del gobierno provisional de la República Rusa desde 1917 hasta su muerte. Lenin fue el primer dirigente de la Unión República Socialista Soviética, la URSS. Su ideario estaba inspirado en lo que es el marxismo y contribuyó con muchas aportaciones, llegando a crear el pensamiento propio, que es el leninismo. León Trotsky es un político ruso y es uno de los principales organizadores de la Revolución de Octubre. Después de la muerte de Lenin, se mostró contrario al ideario de Stalin y le costó el exilio, posteriormente a la muerte. Está caracterizado por una revolución permanente, el trotskismo. Iosif Stalin es una de las principales figuras del comunismo soviético del siglo XX, secretario del general del Comité Central del Partido Comunista desde 1922 hasta 1952 y dirigió la política de la URSS, jugando un papel clave en la Segunda Guerra Mundial y dando el inicio al periodo conocido como la Guerra Fría. Mao Zedong fue el máximo dirigente del Partido Comunista China y fundador de la República Popular de China, donde estableció un régimen autoritario que duraría hasta su muerte en 1976. Luego tenemos a Fidel Castro, el cual es el máximo dirigente del Partido Comunista cubano. Participó en la Revolución Cubana de 1959 y el primer ministro de su país desde su victoria hasta casi su muerte en el 2016. Cuba nunca ha dejado de ser un estado comunista y Fidel Castro es considerado como el máximo precursor del comunismo latino, en donde mucho de la figura de los países latinoamericanos actualmente y todos los partidos políticos lo ven como un ideal. Tenemos a Ernesto Che Guevara, el cual fue un médico revolucionario argentino y participó en la Revolución Cubana y en la organización del Estado cubano. El Che Guevara ha sido convertido en un referente romántico del comunismo del siglo XX y es uno de sus máximas figuras del comunismo latino. Tenemos a Dolores Ibarruri, la cual fue una dirigente política española y secretaria general del PCE, el Partido Comunista de España, en el exilio. Fue diputada por Asturias durante la Segunda República y volvió a ocupar un escaño en el Congreso en las elecciones de 1977. Muy bien, tenemos como agregado al expresidente Salvador Allende, el cual estableció también un régimen comunista en su país natal, Chile. Él nació en Morello el 3 de diciembre de el presidente Salvador Allende nació en la localidad chilena del Valparaíso el 26 de junio de 1908. Durante su presidencia intentó llevar al país por la vía democrática hacia el socialismo. El socialismo vendría siendo la forma primaria del comunismo, en donde es el estado transitorio, en donde el socialismo se encarga el gobierno de administrar los recursos para luego quitar a este ente y dar paso al proletariado para la administración. Entre sus logros más destacados estaría la reforma agraria y la nacionalización del cobre, junto con numerosas industrias. Este presidente fue derrocado el 11 de septiembre de 1973 por un golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet. No se sabe el motivo de su muerte, aunque muchas personas afirman que Salvador Allende fue asesinado. El expresidente fallecido, Hugo Chávez Frías, nació en 1954 en Venezuela, es un político y militar venezolano, presidente de la República de Venezuela desde 1999 hasta su fallecimiento. Después de encabezar en 1991 una rebelión militar contra el presidente Carlos Andrés Pérez y permanecer en prisión casi 2 años a raíz del inmediato fracaso de aquel golpe de Estado, Hugo Chávez se vio obligado a abandonar el ejército. En 1997 fundó el movimiento República MVR y logró una victoria en las campañas presidenciales en 1999, lo cual duró hasta su fallecimiento, como lo había mencionado anteriormente. Tuvo 3 mandatos electos y el presidente Hugo Chávez Frías vendría siendo como la persona que estableció las bases y el cimiento del comunismo en Venezuela, también siendo una figura
muy bien vista por parte del comunismo latino. Y tenemos por parte de Perú a Abimael Guzmán. Él nació en Mollendo el 3 de diciembre de 1934. Perdón, él nació en el Callao en 1934. También conocido por el nombre de Camarada Presidente Gonzalo. Este sujeto fue un profesor de filosofía y terrorista peruano y fundador y máximo líder del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, un partido comunista revolucionario y grupo armado de ideología maoísta, fundado en 1970 y activo en el Perú, el cual dio comienzo al conflicto armado interno desatado en el país entre 1980 y 2000. Entre los precursores latinoamericanos vemos varias figuras en donde han tomado lo que es la acción militar para derrocar al Estado que estaba antes y establecer el comunismo, tal cual como lo ha mencionado mi compañero anteriormente. En este caso, Abimael Guzmán fracasó y fue encarcelado hasta su fallecimiento el 11 de septiembre de 2021. Muy bien, países comunistas en la historia. En la historia hemos tenido diferentes países comunistas, siendo la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como el precursor en adaptar. Esto fue constituida una federación de varios estados. La URSS fue un sistema marxista-leninista desde 1922 hasta su disolución en 1921. Además, durante este periodo sirvió como ejemplo de Estado comunista a otros países aliados. Constituyó la principal fuerza contra los sistemas capitalistas y lideró el bloque comunista durante la Guerra Fría. Tenemos el país Cuba. En 1959, la Revolución Cubana consiguió derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, instaurada en el régimen socialista en la isla, basada en la expropiación y nacionalización de medios de producción y en una profunda reforma agraria. El nuevo sistema político fue tendiendo al totalitarismo con la instauración de un partido único. La República Popular de China, en 1949, después de una guerra civil, la Revolución Comunista China se hace con la victoria y como consecuencia se crea la República Popular de China bajo el mando de Mao Zedong. En 1978 tiene lugar en China una serie de reformas económicas que cambian el sistema a una economía mixta. Actualmente, a pesar de que se llama República Popular de China, han adoptado más bien una ideología capitalista, una ideología de derecha, en donde se ve mucho lo que es la burguesía y el crecimiento económico de China ha sido expandido. Tenemos como referentes el país de Corea del Norte, en el cual después de la liberación de Corea en 1945, la situación de los comunistas coreanos cambió considerablemente. En el sur, el dirigente del Partido Comunista y combatiente de resistencia, Park Hong-jong, reorganizó un comité central al que llegó a ser el secretario tras su liberación en 1945, teniendo en Seúl su grupo tenía un contacto limitado con los soviéticos en el norte. El 13 de octubre de 1945 se creó el Buró norcoreano, el Partido Comunista de Corea. Aunque técnicamente bajo el control de los líderes del partido con base en Seúl, el Buró norcoreano tenía muy poco contacto con ellos, trabajando estrechamente con la autoridad civil soviética. El primer presidente del Buró fue Kim Jong-un, que había sido enviado de Corea por el Comintern en 1930, aunque se ha reconocido como presidente y primer precursor de lo que actual se conoce como Corea del Norte, a Kim Ji-sung. Este país es un país totalmente hermético, tendiendo al totalitarismo, del cual realmente no se sabe nada, excepto algunos deportes en los cuales practica, pero se sabe que ellos han constituido en muchas violaciones de los derechos humanos y prácticamente tiene la mayor cantidad de sus civiles como esclavos, siendo reprimidos, teniendo sus propios sistemas y viendo a sus presidentes como que si fueran dioses, incluso llegando a llorar el día del fallecimiento del primer presidente de Corea del Norte. Y tenemos como país vecino Venezuela, el cual desde la primera presidencia de Hugo Rafael Chávez Fría en el 1999 ha pasado de ser un país capitalista a un país socialista, en donde se ha visto un gran debacle económico en esta nación, siendo una de las naciones más ricas y más prósperas a ser una de los países más pobres y con más índice de nivel de inflación, lo cual ha llevado a una inmigración masiva por parte de los venezolanos. Muchas de estas repúblicas, a excepción de la República Popular de China, como ya había mencionado antes, no está estableciendo
un modelo socialista, comunista, sino un capitalismo, han llevado a su derrocamiento, han llevado a un debacle económico y en algunos casos extremos, como el caso de Corea del Norte, ha llevado al hermetismo y a la burbuja de sus ciudadanos. Cuba, al ser una isla, sí que tiene varias situaciones estrictas, incluso a sus habitantes no se les permite salir, pero por lo menos conocemos un poco de la situación de Cuba, al contrario de Corea del Norte. Muy bien, esa sería toda mi exposición. Les dejo con mi siguiente compañero. Ya. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el socialismo. El socialismo es un sistema de organización económico-social que toma fuerza durante la primera revolución industrial. Además de esto, el socialismo también promulga los medios de producción para que éste sea de propiedad colectiva y una administración pública por medio de un sistema nacional, el sistema socialista. El sistema socialista realiza, por ejemplo, cuando una propiedad privada es eliminada, sus riquezas se repartían de manera justa para que se termine las clases sociales. El siguiente diapositivo. Las características del socialismo. Hay 5 características del socialismo, que es que persigue la desigualdad social, la abolición de la propiedad privada, mayor control por parte del Estado, nacionalización de los medios de producción, sustitución del sistema capitalista por un sistema comunista. En 7 diapositivas. El origen del socialismo. En la Revolución Francesa ya se contemplaban ideas socialistas. No sería hasta 1830 cuando la doctrina del socialismo moderno toma forma con los denominados socialistas utópicos, que Robert Owen de Reino Unido y Henry de Saint-Simon de Francia. Además de esto, sobre los creadores del socialismo científico propusieron terminar con el idealismo político del socialismo y para poder tener un buen desarrollo para la sociedad. La Internacional Socialista. Nace durante la segunda mitad del siglo XIX como sistema divulgativo de un ideario en común y de coordinación entre las distintas organizaciones obreras internacionales. Estos eventos se realizan en diferentes congresos, y la primera internacional se originó en Londres en el año 1864 por una organización de izquierdas y socialistas, pero tiempo después se fueron quitando esa organización para tratar de reducir la mala organización. Me pasé a mi compañero. Bueno, continuando lo que sería la exposición, continuaré con lo que es el nacionalismo. ¿Puedes pasar, por favor, a la siguiente diapositiva? El nacionalismo como una ideología política es relativamente contemporánea. Se desarrolló a partir probablemente del siglo XVIII hasta el siglo XIX en su transcurso de desarrollo. Según Ernest Gellner, el nacionalismo es un principio que mantiene que la unidad política y la unidad nacional deben ser congruentes. Y según Leah Griffin, define el nacionalismo como un conjunto de ideas y de sentimientos conformando el marco conceptual de la identidad nacional. Y según Ricardo Rojas, esto sería la conciencia de un yo colectivo por parte del pueblo. ¿Podrías pasar a la siguiente, Chamo?
El nacionalismo como objetivo siempre tiene lo que es la demanda y la defensa del ideal de la nación, que esto normalmente comprende lo que sería la soberanía sobre la nación, sobre el territorio, una separación, una delimitación de fronteras de manera geográfica natural y por lo general lo que termina haciendo dos vertientes sobre el nacionalismo, lo que sería la voluntad de un pueblo consciente de su identidad, que sería de parte de los franceses, y los elementos comunes en un pueblo, la alemana. Esto por lo general divide el nacionalismo en dos corrientes, ya sea para el nacionalismo que tira hacia lo romántico, a lo que es el autoritarismo, y los alemanes más bien para los franceses, quiere decir, para la parte de lo que es el liberalismo. La base, eso sería la base ideal del nacionalismo sobre nación. ¿Puedes pasar a la siguiente, chavo? Las características del nacionalismo, según Thomas Heinlein, en base a la teoría de Hellner, es que se tiene un sistema educativo compartido, una imaginación cultural de base para la legitimidad política, una segregación lingüística, un control burocrático del territorio, una identidad nacional y de comunidad. ¿Puedes pasar, chavo? Al nacionalismo normalmente, cuando se refiere por lo general a la idea del liberalismo, más o menos proveniente por lo general de la independencia estadounidense, de las corrientes libertadoras, la Revolución Francesa, que suelen ser lo más aclamado. En contraposición, también existe el nacionalismo excluyente, dominante, que busca más bien demostrar que la nación sobre la cual pertenecen es completamente soberana sobre todos y no simplemente sobre el territorio, sino que está por encima de todos los demás. Es gracias a estas ideas que surgen las corrientes opuestas. Puedes pasar al siguiente, por favor. Bueno, pasando ya a los tipos de nacionalismo. Pásalo. Tenemos al centrípeto. Persigue la unificación de las poblaciones que comparten características, pero que habitan en estados distintos. El ejemplo más claro es las unificaciones de Alemania e Italia en el siglo XIX. La corriente romántica. Todos los nacionalismos parten de un concepto romántico que se materializa en la percepción de una historia y cultura común que dota de una singularidad especial a quienes la comparten. ¿Puedes continuar, por favor? Y las últimas dos corrientes, el liberal y el étnico. El liberal, un nacionalismo inspirado en los valores liberales de igualdad, tolerancia, razón, donde el Estado es la consecuencia de la voluntad popular de los ciudadanos, soberanía popular. Este tipo de nacionalismo está relacionado con el desarrollo de los Estados Unidos. Y el étnico, en contraposición del liberal, la nacionalidad es heredada por pertenecer a un grupo étnico o racial. El fascismo es el ejemplo más claro del nacionalismo étnico. Bueno, le doy paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, vamos a terminar con lo que viene a ser el nacionalismo y vamos a hablar un poco sobre lo que vienen a ser las diferencias entre nacionalismo y patriotismo. En este caso podemos definir que el nacionalismo se distingue del patriotismo en el objetivo, es decir, va más allá de un sentimiento y persigue una acción política concreta, como por ejemplo, parte o característica de los estados nacionalistas es consumir de su propio mercado. Sin embargo, el patriotismo es una forma de expresar el nacionalismo como tal, como por ejemplo puede ser adoptando símbolos como la bandera, el himno, colores, etc. Como se puede observar en las imágenes, una forma de expresar su patriotismo en los peruanos es levantar la bandera, vestirse de los colores patrios o simplemente entonar lo que viene a ser el himno nacional. Hasta la siguiente. Ahora, para terminar, vamos a hablar de la última ideología, que viene a ser el ecologismo. Vamos a hablar su historia y algunas características. Hasta la siguiente. En este caso vamos a ver que el ecologismo es una ideología política y en los últimos años se ha convertido en un movimiento social. De hecho, su origen se da a partir de la segunda mitad del siglo XX, durante los años 60. Principalmente se fundamenta en lo que viene a ser la defensa y la protección del medio ambiente como eje central de cualquier acción política. Pasa a la siguiente. En este caso, para entender un poco de lo que viene a ser el ecologismo, vamos a hablar sobre su origen y su historia. En este caso se remonta a los años 60, durante el siglo XX,
Y es que de hecho durante esas épocas van a acontecer hechos importantes, ya sea desde desastres nucleares o vertidos petrolíferos, o también una de las, como se puede observar en la imagen, la nube smog, que fue una nube, una niebla que cubrió toda una ciudad debido a las fábricas que se encontraban alrededor, causando la muerte de muchas personas y despertando la conciencia por el medio ambiente. En este caso, en un principio, fueron lo que viene a ser, pues retroceder, fueron los primeros grupos extraparlamentarios quienes sentarían las bases del ecologismo. Hay que recalcar que durante esa época las principales ideologías eran el socialismo y el capitalismo, y como en base a eso el ecologismo nace alejándose un poco de ello. Pasa a la siguiente. Uno de los textos más importantes de lo que viene a ser el ecologismo viene a ser La Primavera Silenciosa, publicada en 1962, y esta fue escrita por la bióloga estadounidense Rachel Carson en el 2015. Se le consideró como uno de los 20 textos de divulgación científica más influyentes. De hecho, podemos observar en la imagen un periódico una noticia de la época. Y durante el año 1961 se va a fundar una de las primeras ONGs. En el 71 van a aparecer una de las ONGs más importantes, que viene a ser Green Space. Y en el 1974 en Suiza se va a elegir el primer parlamento, el primer diputado en un parlamento. Y a partir de esta época es cuando ya vamos a observar leyes por parte del Estado que promuevan lo que viene a ser la educación ambiental o la cultura ambiental. Tal es el caso, como por ejemplo, a tal punto que el 26 de enero se le considera Día Mundial de la Educación Ambiental. Pasa a la siguiente. Vamos a hablar un poco sobre lo que vienen a ser las características del ecologismo. La primera viene a ser la conservación del medio ambiente, la regeneración de los recursos naturales y la reducción de la contaminación y la mejora de la vida urbana, ya sea protegiendo áreas verdes o simplemente impulsando hábitos que fomenten lo que viene a ser el ecologismo. Y de hecho, en uno de los textos alemanes podemos encontrar la siguiente frase, que la ecología no está ni a la izquierda ni a la derecha, sino que va por delante, refiriéndose a que la ecología es necesaria para promover lo que viene a ser la experiencia de la raza humana, ya que recordemos que los humanos toman parte de la naturaleza para poder subsistir. Pasa a la siguiente. Ya por último vamos a hablar sobre lo que viene a ser el ecologismo hoy y el cambio climático. Y es que de hecho un cambio climático a gran escala vendría a acabar con toda la vida en la Tierra tal como se conoce. Y para prevenir esto de hecho en 1997 se firmó lo que viene a ser el protocolo de Kioto, en donde diversas potencias se comprometían a reducir sus diversas emisiones de dióxido de carbono, etcétera, para poder reducir o frenar lo que viene a ser el cambio climático. Sin embargo, actualmente no se ha dado eso, ya que muchas potencias tienen muy poco interés por lo que viene a ser este protocolo. De hecho, en los últimos años, la lucha contra el cambio climático ha tenido un nuevo impulso global por el hecho de la implementación de Internet, donde podemos ver diversos movimientos de reforestación, como por ejemplo, de diversas zonas. De hecho, una de las noticias más importantes que podemos hablar actualmente viene a ser de la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo ha cambiado lo que viene a ser el panorama político y económico a nivel mundial. Y es que, de hecho, la crisis energética en Europa va a desafiar la revolución verde de la Unión Europea. Como, por ejemplo, si tenemos el caso de Alemania, Alemania importa todo el gas que requiere de Rusia. Con las nuevas sanciones que se le dio a Rusia, Rusia ya no puede importar lo que viene a ser gas. Y esto ha hecho que Alemania no pueda transicionar a una energía verde como lo tenía pensado durante este año. De hecho, en este año iba a cerrar 5 de sus plantas nucleares, sin embargo no lo va a poder hacer y de hecho hay una prórroga para que estos sigan funcionando debido a la escasa de recursos energéticos. Con eso terminaría toda la presentación.